Hola, hola. Ya estamos en hora de inicio de clase. Entonces, antes de ir a lo que nos compete, que es la última parte del tema de madurez escolar, quisiera hablar de algún aspecto y bueno, y tal vez antes de terminar la clase, dado que a veces nos pisa el tiempo, preguntar un poquito cómo les ha ido en relación a la plataforma, si tuvieron acceso o no. En todo caso, otra vez muy buenos días a los que están terminando de conectarse. ¿Saben qué día, qué se celebra hoy? ¿Alguien de ustedes sabe? ¿Escuchó, por ahí leyó, amaneció con esa noticia? No sé. ¿Sabe alguien? No, o ninguno de ustedes. ¿Cursó? ¿Me están escuchando? Disculpe, perdón que le corte. ¿No es el día del lavado mundial de manos? No. ¿Se O celebra? tal vez sea eso también, pero no. Bueno, Bueno, tal vez el Día de la Persona con Discapacidad, si no estoy mal. No. Tal vez también se celebra eso casualmente, pero no. Al menos no es a lo que voy apuntando. ¿Alguien más? Moni, Hola, eh, Pame. ahorita, ahorita he visto, o sea, puesto en internet y dice que el 15 de octubre celebra el Día Internacional de la Mujer Rural. Ya, bien. Ok, gracias, pero hay alguna otra cosa que también se celebra hoy. Gracias, Pame. No. ¿Alguien más? Moni, ¿no es el Día de los Valores, si no me equivoco? Exactamente, muy bien, sí. 15 de octubre se celebra el Día Internacional de los Valores, ¿sí? Y bueno, cada año suelen escoger cierto tipo de valores, sabiendo que todos los valores en mayor o menor medida son importantes, cada año eligen algunos, ¿no? Como para ser, eh, ojalá, puestos en práctica, abordados, trabajados. Y este año los valores elegidos son la solidaridad, el respeto y la resiliencia, ¿no? Creo que dadas las circunstancias, por un lado mundiales y por otro lado del país en sí, son valores que nos vienen muy como anillo al dedo, ¿no? Para reflexionar sobre ellos, para ponerlos en práctica y bueno, y ojalá para también pasar la voz y hacer una cierta conciencia en la práctica de los valores, más allá de los elegidos para este año, todos, en un mundo que en los últimos años, en las últimas décadas, ha ido dejando de lado esta parte que considero que es muy importante en todo ser humano, ¿no? Y ni qué decir en nosotros, dado la carrera, más allá de personas, la carrera a la que hemos elegido, tanto psicología como psicopedagogía. Creo que de alguna manera está en nosotros el ser el estandarte de la presencia y la puesta en práctica de todos los valores y más aún de estos tres, ¿no? A nivel mundial se nos volcó la vida totalmente con la pandemia y creo que esta pandemia, así como trajo cosas no tan positivas, si lo vemos por el otro lado, desde una óptica más amplia, también ha traído cosas positivas. Y entre ellas creo que es la capacidad de resiliencia que en mayor o menor medida cada uno de nosotros le está poniendo en práctica, ¿no? Porque no nos quedó otra. Como que ha sido una situación muy forzada, pero a la vez bienvenida para que todos nosotros seamos un poco más resilientes de lo que tal vez en algún momento cada uno pudo haberlo sido de acuerdo a diferentes circunstancias, ¿no? Y ni que hablar del respeto y la solidaridad, y sobre todo el respeto, dado que en estas últimas semanas hemos visto todo tipo de situaciones en el ámbito político, que bueno, ojalá vayan a desembocar a buen puerto el día domingo después de las elecciones, ¿no? De todas maneras, creo que no está por demás ir pregonando la práctica del respeto en todos los ámbitos,
de nuestra vida y en todo nuestro entorno. No sé si alguno de ustedes quiere hablar algo al respecto. ¿Nadie? Bueno, entonces ya sabemos que se celebra hoy, entre seguramente algunas otras celebraciones que están presentes el día de hoy. Y nada, los incito a fortalecer en cada uno de ustedes los valores que tienen presentes, mantenerlos, y aquellos que tal vez no están tan trabajaditos, pues valga la oportunidad para que sea un momento de empezar también a trabajar en cada uno de nosotros, ¿no? Recuerden que todos ustedes son destellos de luz, que nada, pues pueden iluminar muchas vidas a su alrededor. Bien, ok. Dicho eso, entonces, vámonos a lo nuestro. ¿Cómo les ha ido con la plataforma? ¿Han tenido alguna dificultad? ¿Tuvieron acceso a la información? ¿No la tuvieron? ¿Les ha parecido los grupos a los cuales están asignados? Ya saben si forman parte de la segunda ronda, si forman parte de la tercera ronda. ¿Cómo hemos ido con eso, chicos? A ver, denme una retroalimentación para ver si hay algún ajuste que tenga que hacer en la plataforma, porfa. Moni, buen día. Hola, Gabriela. Buenos días. Por mi parte, yo he podido encontrar todo claro. Ya. Respecto a qué grupo pertenezco, los integrantes y a qué parte también pertenece mi exposición. Ah, excelente. Gracias. No tengo problema. Ok, gracias, Gabriela. Las instrucciones las han sentido claras, específicas, tal vez alguna duda en relación a la instrucción, por así decirlo, que está acompañando al trabajo y a la designación de las exposiciones. ¿Alguien tuvo algún problema? ¿A alguien no le quedó tal vez muy claro? ¿No hay duda? Sí, por favor. Moni, yo tenía una duda con mi grupo. Justamente ayer nos reunimos para organizar la exposición. Ya. Y estábamos viendo que en el texto que mandaste hay una parte que dice aplicación de los principios, tecnología conductual. Y te queríamos preguntar si tenemos que abarcar ese tema más o solo hasta aprendizaje. A ver, gracias, Cristian, por la pregunta. El texto que yo he adjuntado, sobre todo a aquellos de ustedes que van a formar parte de la segunda ronda de exposiciones, hacen al tema que tienen que exponer, ¿no? Entonces, ya les he dicho en la anterior clase, es una lectura referente, ¿bien? Obviamente todo el capítulo, en algunos grupos les ha debido llegar 2 links porque era tan pesado y tan amplio el contenido que lo he dividido en 2. Y eso pasa sobre todo para la perspectiva cognitiva y la aplicación, por así decirlo, de ese enfoque, ¿no? Con la parte conductual ha ido todo de una. En todo caso, todo el contenido de la lectura hace parte del tema. Ahora ya está en ustedes las diferentes partes, ampliarlas, complementarlas y obviamente también dejo la puerta abierta a aquellos que sobre esa base, por ahí en su búsqueda de bibliografía, recolección de información, hayan encontrado otro tema o otras áreas pertinentes a ser tocadas como ese tema, pues que las expongan, ¿no? Repito, es un texto referencial, la única intención que se tiene es de que no abarquen justamente aspectos que vayan a ser de los otros grupos, ¿no? Para no tener exposiciones repetitivas y cansadas en el buen sentido, ¿no? Entonces, respetando esos márgenes de contenido, pues vamos a dar continuidad. Si se han dado cuenta, es un continuo. Comenzamos con el enfoque conductual como tal en relación al aprendizaje, continuamos con la aplicación de estos principios, de este enfoque, de todo lo que nos propone el mismo en relación al aprendizaje. Un tercer grupo entra con un postulado
y con una corriente aparentemente veremos si qué tan contradictoria o no puede ser la parte, el enfoque cognoscitivo, que igual desde la teoría del enfoque cognoscitivo nos mostrará sus postulados, cómo se lo emplea, qué concepción tienen de aprendizaje, cómo se aborda aquello, y el último grupo que va a ser la aplicación, ¿no? Se mencionarán a diferentes autores representativos de este enfoque que propone cada uno de estos autores desde el punto de vista de una aplicación en el aprendizaje. Por lo tanto, todo el contenido de la lectura que les haya tocado hace al tema, ¿sí? Entonces, vuelvo a decir, ya depende de ustedes como grupo a qué dan más énfasis, qué complementan, qué cosas nuevas relacionadas con el tema puedan poner que no forman necesariamente parte de la lectura, pero bajo esos parámetros, ¿sí? Entonces, Cristian y tu grupo, pues, denle una leída general a todo y a partir de aquello ya vean si lo ponen completo, si lo resumen, si solo lo mencionan, si lo complementan con otro tipo de bibliografía que puedan encontrar, etcétera, ¿no? En todo caso, todo lo que está en la lectura hace al tema. Así de claro. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Por la aclaración. Un gusto. ¿Alguna otra pregunta, curso? Pues de los que se trata es de que, y muy bien, felicidades al grupo de Cristian, ojalá los otros grupos también ya se estén organizando o ya se hayan organizado y estén en esa búsqueda como una manera también de tener trabajos y exposición, por ende, bien elaborados, sin estar en el apuro de un día antes como loquitos atorados con aquello. Bueno, según yo, todo lo que se hace sobre la hora no siempre resulta bien. Entonces, también un poco la intención venía en que tengan un cierto tiempo como para poder ir trabajando dentro de lo que cabe y dentro de las otras exigencias y materias que deben tener a lo largo del semestre, ir repartiendo y organizándose. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Curso? ¿Está claro la instrucción? ¿Está claro la repartición de los grupos, los temas para el trabajo escrito? ¿Estamos bien? Bueno, voy a asumir que su silencio me va a indicar que está todo ok. En todo caso, a ver, el grupo 1, que tiene que ver con aprendizaje enfoque conductual, comenzaría la exposición el jueves 22 de octubre. El grupo 2, que tiene que ver con la aplicación del enfoque conductual, nos dará la exposición el lunes 26 de octubre. El tercer grupo, que tiene que ver con el aprendizaje enfoque cognoscitivo, nos dará la exposición el jueves 29 de octubre. El último grupo para la ronda de la exposición tendría que ser el lunes siguiente al 29, pero si revisan calendarios, pues nada, el lunes 2 de octubre es feriado de Todos Santos, por lo tanto, pues no vamos a tener clase, ¿no? Respetando el feriado, no nos vemos el lunes 2, eso quiere decir que la aplicación enfoques cognitivos, y con eso se cerraría la segunda ronda de exposiciones, lo hará el jueves 5 de noviembre, ¿ya? Estas fechas igual las han tenido que ver en la plataforma. Eso quiere decir que, y esto tomen nota por favor, oficialmente estamos dando el segundo parcial de la materia el lunes 9 de noviembre. Entonces, por favor, todos tomen nota. Estamos a jueves 15 de octubre, entonces se está dando la fecha con bastante anticipación. Entonces, en el camino, dense su tiempito para leer, releer, revisar apuntes, complementarlos, hacer sus fichas de resúmenes, no sé, cómo cada uno de ustedes esté habituado a organizarse en su proceso de aprendizaje. Bien, entonces vuelvo a repetir, el segundo parcial
de la materia lo darán el lunes 9 de noviembre y va a abarcar las 4 exposiciones más este tema que lo han visto conmigo, que titula Madurez Escolar, y todo lo que compete a la madurez escolar. Bien, ¿alguna pregunta al respecto? En todo caso, sí, dime. ¿Va a ser la misma dinámica del primer parcial? O sea, solo en la plataforma Neo. Exactamente. Exactamente. El lunes 9 se habilitará, va a estar ya programada su habilitación para que a las 11, que es el horario de inicio de clases, ya todos puedan acceder a la misma y bueno, durará el tiempo que dura la clase hasta las 12:30. Bien, entonces todo lo deben trabajar en la plataforma. Gracias, Adri, por la pregunta. Bien, entonces no me manden sus parciales en links de Word, en links de PDF o a mi correo electrónico, nada. Ya la plataforma tiene el espacio como para ustedes redactar su respuesta y esta misma plataforma, una vez que yo corrige, me da el espacio de hacer la retroalimentación debajo de sus respuestas, además de la calificación, ¿no? Entonces, va a ser exactamente la misma dinámica, Adri, y curso en general. Van a ser 5 preguntas, seguramente habrá una que otra de teoría, y como estoy habituada a realizar los parciales, seguramente más de relacionamiento que escribir literalmente la teoría, ¿no? De forma repetitiva, ¿no? Entonces, esto también considero que de alguna manera nos va ayudando a salirnos de la parte de la memoria como memoria e empezar a relacionar lo que yo suelo decir, descolgar aspectos de la teoría a situaciones muy puntuales o específicas, ¿no? Entonces, básicamente va a ser en la plataforma Neon, que no sé cómo se van manejando en las otras materias, pero al menos la consigna ha sido que todo lo trabajemos mediante la plataforma, ¿no? Por lo menos todo lo que se pueda hacer en la plataforma. Entonces, siguiendo un poco la normativa y siguiendo un poco el pedido de las autoridades, pues nada, trabajaremos dentro de la plataforma Neon. Bien, ¿alguna otra pregunta? Moni. Sí. Ay, les siento ser tan insistente. ¿Podría ser más como una petición, digamos, de que nos des por lo menos unos 5 minutitos más para, o sea, cargar el documento? Porque, ¿sabes? Recuerdo el primer parcial ha tardado casi 5 minutos en cargar mi documento y ya tenía como que miedo de responder y todo eso. O sea, hasta y 35 máximo, Moni, 12:35, porque ese día se ha cerrado 12:31 la plataforma. Sí, que no sé si puse 1 minuto más del fin de clase o, bueno, tal vez la plataforma solita. Sí, no, por supuesto. Voy a tomar muy en cuenta tu petición, no solo para ti, sino para todos. Yo entiendo que realmente la plataforma tiene muchas ventajas y tiene muchas facilidades, pero hoy por hoy, con toda la situación que estamos viviendo, más allá de que se hayan flexibilizado algunos aspectos, la parte del internet a veces nos puede jugar un poquito en contra, ¿no? A veces lo tenemos muy estable, otras veces no tan estable, y ni qué decir en la fatalidad cuando se nos corta. Entonces, claro que sí, lo voy a hacer. Espero que también no se cruce con alguna otra materia o alguna otra actividad que ustedes tengan, porque parece que cuando hay cruce se corta automáticamente más allá de la programación. Pero desde mi lugar y en lo que a mí corresponde, claro que sí, Adriana, voy a tomar muy en cuenta esa tu sugerencia. Gracias. Bien, ¿alguna otra cosa? ¿Estamos bien? ¿No hay dudas? Trabajo, exposición, parcial. Moni, del trabajo, a mí me sigue apareciendo igual que el lunes, o sea, me parece que está en mi grupo de proyecto, pero no tiene como algo específico ni una fecha. Exactamente. El trabajo lo van a tener, la descripción de los trabajos la van a tener
habilitada el 19 de octubre, porque lo he programado, como todavía nos queda terminar este tema, ¿no es cierto? Entonces, el 19 de octubre la plataforma ya está habilitada para lo que va a ser el primer trabajo escrito. Entonces, ahí les tendría ya que aparecer. Bueno, de hecho, sabemos que para el trabajo escrito es el mismo grupo que ustedes lo han formado a inicios del semestre, que está en relación con ¿cómo se llama? Con el proyecto, ¿no? Entonces, ya estamos un poco complicados, variados y requete mezclados para las exposiciones. Entonces, para que no se genere mayor dispersión, he decidido que para los trabajos escritos que vayan a presentar y para el examen final, para los que lleguen a habilitar, vuelvo a decir, espero que seamos absolutamente los 39 estudiantes que formamos parte de la materia este semestre, va a ser el grupo de proyecto, ¿no? Entonces, ahí no van a tener variación para el trabajo escrito, es el mismo grupo del proyecto. Lo que sí les tendría que aparecer es lo que tienen que exponer, perdón, no es exponer, lo que tienen ustedes que trabajar y subir a la plataforma por escrito en relación a la o las funciones básicas que les toca trabajarla como una especie de un pequeño programa donde nos planteen todas las actividades o tareas que favorecerían a la estimulación de las áreas o las funciones que les vaya a tocar. ¿Sí? Gaby, tú has dicho que tuviste ya acceso a ver el tema del trabajo escrito. De las funciones básicas me apareció en mis notificaciones, pero ahorita estoy buscando y no lo encuentro. ¿Pero te apareció? Sí, me apareció seguro el día que lo asignaste. Ya, no, he asignado, pero se les va a habilitar, se les va a abrir, como les digo, el día lunes al final de la clase, 12:30, ¿ya? Entonces, bueno, la recomendación de siempre, por favor, no se descuide, ¿sí? Y bueno, y cualquier cosa, bueno, pues la siguiente clase que vendría a ser ¿cuándo sería? El 22, creo, me avisan para ver que hayan tenido o no el acceso a la información. Pero evidentemente eso se les va a abrir, les ha aparecido la notificación, como dice Gaby, pero cuando ya esté abierta, cada grupo sabrá qué función o funciones o áreas tienen que proponernos a nivel de estimulación, ¿sí? Una petición, hasta el día lunes ustedes tienen para subirme el segundo capítulo del proyecto ya corregido, ¿verdad? Que es la fecha que habíamos puesto. Entonces, por favor, me la suben a la plataforma en PDF. Me ayuda muchísimo y me ahorra algunos minutitos en cada semestre el hecho de que ustedes me lo suban en PDF, por favor. Y lo mismo les voy a pedir para los trabajos escritos, tanto para el primero que ya ha sido especificado, como para el segundo que todavía no está en la plataforma y lo subiré más adelante. Súbanmelo por favor en PDF. Sí, sean bonitos, eso me ayuda muchísimo, de verdad. Bien, entonces, nada, creo que todo eso estaría ya claro. Vuelvo a preguntar una vez más, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro, por favor? Moni, Sí. quería preguntarte, bueno, yo ya subí el trabajo de mi grupo, pero lo subí en Word. Ah, ya, no. Sí, no, yo vi que ya me subieron uno, no hay problema, no hay lío. En todo caso, aquellos grupos que todavía estén por subirlo, porfa, háganmelo en PDF. En el caso de tu grupo, Nicole, tranquila, yo voy a volverlo en PDF, tranqui, no pasa nada. Pero para los otros que no han subido, porfa, sí sean buenitos. Les agradezco un montón en ese sentido su colaboración y buena predisposición. Bien, entonces, una vez más, ¿alguna otra pregunta, duda, comentario? Mani, yo también te quería decir que nosotros también, bueno, yo ya lo subí en Word, perdón. Sí, no hay lío, no, tranquilos, recién lo estoy pidiendo, o sea que tranquilos, no, a ver, a los que ya me han subido en Word no pasa nada, tranquis, yo voy a hacer
yo los voy a volver en PDF, no hay lío. Pero para las siguientes, por favor, y para los que faltan, en PDF. Los que ya lo han hecho, siéntanse tranquilos, no pasa nada, no hay mayor lío, yo hago eso, ¿bien? Entonces, nada. Tal vez una última recomendación para el grupo que tiene la tercera ronda de exposición. A diferencia del segundo grupo, tienen bastante más tiempo, o por lo menos un poquito más de tiempo. Entonces, nada, no se confíen con los tiempos, los días pasan, las semanas vuelan. Entonces, al tener un poquito más de tiempo, pueden también darse el lujo, digamos, de poder condensar buenos temas de exposición. Entonces, la recomendación sería para la tercera ronda, aquellos que pertenezcan a la misma, no descuidarse con el tema. Entonces, si no hay nada más que decir, paso a compartir pantalla, por favor, para ya terminar lo que es este tema en relación a la madurez escolar y las funciones básicas, ¿no? Estábamos viendo lo que es la percepción auditiva, la percepción visual. Habíamos dado las generalidades de la misma, la definición, habíamos especificado el tiempo en el que, ahí estamos, ok. El tiempo en el que se espera que se termine de establecer la misma, y habíamos en la recta final de esta parte, habíamos empezado a hablar de lo que son los elementos relacionados con la percepción visual o que forman parte de la percepción visual, que están directamente relacionados con el aprendizaje, ¿no? Aclarando de que lo que estamos mencionando acá no son las únicas partes o elementos que hacen a la percepción visual, pero sí son los que están más relacionados con el aprendizaje. En ese sentido, recordando un poquito, habíamos hablado de la discriminación figura-fondo, tal vez en alguna literatura, en alguna otra bibliografía la encuentren como percepción figura-fondo, en todo caso son palabras totalmente sinónimas que nos apuntan a lo mismo. Y tiene que ver con la capacidad de poder identificar o discriminar, valga la redundancia, cierto tipo de elementos específicos dentro de una masa de los mismos, ¿no? Y decíamos que un niño que tiene dificultad o que no ha terminado de estimular adecuadamente la discriminación figura-fondo, va a tender a mostrarse como desatento, desorganizado, porque no va a ser capaz de seguir el hilo de la escritura, el hilo de la lectura, cuando se le pida identificar una palabra, una oración, pues en todo ese conjunto de letras escritas o de grafías frente a él, le será difícil el poder fijar su foco de atención específicamente en aquella palabra, lectura, oración, frase, lo que fuera, ¿no? Como dice ahí, esto puede darse porque su atención salta de un estímulo a otro, no puede fijar adecuadamente el estímulo a ser identificado, y entonces como que pareciera que todo es igual o todo es lo mismo, ¿no? También los niños que ya nos muestran dificultades en este elemento en particular, como desde el lugar de la percepción visual, suelen mostrarnos omisiones, ¿no? Es decir, que omiten, saltan, pareciera que no se fijan en una determinada palabra o en una determinada porción, ya sea al copiar o ya sea al leer, ¿no? Como dice ahí, omite secciones, no puede resolver problemas conocidos y, bueno, lo que ya les venía diciendo, no puede encontrar un lugar correspondiente en el texto, ¿no? Como que le cuesta justamente discriminar una figura de un fondo. Y yo les decía en la anterior clase, para nosotros la figura puede ser una palabra, puede ser una oración, puede ser un párrafo, y el fondo va a ser pues el contenido total de lo que va a estar plasmado, va a estar escrito en esa página, ¿no? Llámese un cuaderno, llámese un libro, o la tarea que tenga que realizar, llámese un conjunto de operaciones aritméticas, etcétera. Bien, el siguiente elemento al que hacíamos referencia era la constancia perceptual,
y no sé si me equivoco o no, pero creo que acá nos habíamos quedado. En todo caso, es otro de los elementos, sin decir primero, segundo, tercero, porque no tienen un orden cronológico. En todo caso, no es uno más importante que el otro, no es que se presenta uno antes que el otro, son elementos de la percepción visual como función básica que van a estar presentes ahí, ¿no? Entonces, no es el primero por ser el más importante y el cuarto por ser el menos importante. No viene en ese sentido. En todo caso, más allá de un orden, otro de los elementos es la constancia perceptual, que en alguna otra bibliografía por ahí ustedes la van a encontrar como constancia de forma, que también apunta exactamente a lo mismo. Bien, este otro elemento dentro de la percepción visual, como nos dice la pantalla, es la habilidad de percibir que un objeto posee cierto tipo de características o cierto tipo de propiedades que no varían, ¿no es cierto? Tales como una forma específica, una posición, un tamaño, a pesar, y esto es súper importante, si lo están copiando, por favor, subrayenlo, a pesar de la variabilidad que tiene este objeto o este elemento ante nuestros ojos, ¿no es cierto? Por eso es constancia de forma, constancia perceptual, el darme cuenta de que esté como esté, tenga el tamaño que tenga el color que tenga la posición que tenga, eso siempre va a ser lo mismo. Bien, entonces, desde nuestro lugar, ¿qué ejemplo podríamos dar de una constancia perceptual? Tal vez un ejemplo general y de ahí podemos aterrizar a ejemplos más específicos como parte del aprendizaje. Curso. Hola, curso. ¿Me escuchan? Sí, Moni, que estaba ahí pensando. Yo igual. Bueno, ok, no, quedo tranquila, me están escuchando. Entonces, bueno, a ver, veremos. Esta función, ¿no es cierto? O este elemento dentro de la función de la percepción visual ayuda a aprender a identificar formas geométricas, bien, cualquier sea su tamaño, color, posición. Siempre se han dado cuenta y han debido ver o van a irlo viendo que como parte de los aprendizajes no se entra de golpe y de sopetón con letras, sílabas y demás. Hay una preparación previa y esa preparación previa pues va a entrar dentro de lo que son las funciones básicas desde el lugar de una estimulación y ojalá un adecuado y excelente nivel de aprestamiento, ¿no? Entonces, las figuras geométricas siempre van a ser el preámbulo, digamos, ¿no? Y dentro de las figuras geométricas vamos también más o menos, entre comillas, en orden, ¿no? ¿Qué es lo que aparece primero o qué es lo que el niño puede realizar primero dentro de las figuras geométricas? Curso. El cuadrado y el redondo, Moni. Bien, vamos por el redondo, que se desprende básicamente de los garabatos que empieza a realizar el niño, ¿no es cierto? En un primer momento, esos garabatos con un movimiento kinestésico totalmente descontrolado, que de hecho, dentro de la evolución del dibujo, sabemos que la primera etapa es justamente lo que se conoce como el dibujo kinestésico, ¿no? El poco control motor que tiene el niño, totalmente esperado, y en ese su afán de hacer movimientos descontrolados, tiende, además de que vaya arriba, vaya abajo, qué sé yo, ya va teniendo, entre comillas, dentro, repito, de lo descontrolado del movimiento kinestésico, pues ya algo que se puede identificar como círculo, después viene el cuadrado, después, ¿qué más vendrá? Esto lo han tenido que ver en desarrollo o en alguna otra materia, quién sabe.
¿Cómo se da la evolución de la copia de las figuras geométricas en los niños? Generalmente se suele comenzar por el círculo, ya les digo, con el antecedente de la primera etapa que se la conoce como el dibujo kinestésico o etapa kinestésica, ¿no? Del cual ya se desprende el círculo, seguiríamos con el cuadrado, ¿qué más? ¿Cuál será la última figura geométrica dentro de las figuras simples que el niño recién puede dibujar? Obviamente edades más avanzaditas. Triángulo. El rombo. El rombo, muy bien. Antes del rombo viene el triángulo, ¿no es cierto? Entonces, como que el triángulo, al tratarse de líneas paralelas, líneas oblicuas, ya va preparando al niño para que una siguiente figura dentro de las figuras geométricas simples sea el poder realizar un rombo, más allá de que lo haga perfecto o no tan perfecto. Bien, en todo caso, las figuras geométricas en su generalidad, sobre todo las simples, de alguna manera como que van a ir formando el preámbulo, ¿no es cierto?, para lo que van a ser después las grafías, los grafemas, las letras, etc. Entonces, como dice ahí, esto le va a ayudar, ¿no es cierto?, más adelante, es decir, el poder identificar la forma, independientemente del tamaño, del color, de la posición, etcétera, le va a ayudar a reconocer las palabras que va aprendiendo, aunque aparezcan en contextos desconocidos, ¿no? O en diferentes tipos de letras. Por eso yo les decía un ejemplo, ¿no? A ver, si vamos a hablar de las figuras geométricas, pues podemos hablar del cubo, ¿bien? El cubo, pónganlo en la posición que lo pongan, siempre va a ser cubo, ¿no es cierto? El triángulo, pónganlo en la posición que lo pongan, siempre va a ser triángulo. El círculo, bueno, no podemos hablar de posición en un círculo por razones obvias, pero ya sea que el círculo sea chiquito, sea grande, sea gigante, va a seguir siendo círculo, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere, que mantiene la figura, el elemento o la letra, en este caso, va a mantener su esencia, va a mantener sus características particulares, independientemente de la posición, del color, del tamaño, etcétera, ¿no? Si vamos a las letras, ya aterrizando en lo que nos compete a nosotros, pues una A en imprenta va a ser, va a tener la misma significación que una A en carta, aunque tengan formas diferentes, pero igual va a ser una A, ¿no es cierto? Una A mayúscula va a seguir siendo una A, independientemente de que en otro contexto o como parte de la misma palabra o de otra palabra aparezca en minúscula, ¿sí? A eso se refiere, por eso se llama constancia de forma o constancia perceptual. El que el niño sea capaz de darse cuenta de que pese a que haya cierta variabilidad, ya sea en los elementos, en las figuras o en las letras, esta va a seguir siendo la misma, ¿no? O sea, no va a cambiar la esencia, no va a cambiar lo que significa, no va a cambiar, lo que tenga que ser o lo que es en sí mismo, el elemento, la figura o la letra. ¿Se entiende? Por eso ahí dice, entre paréntesis, imprenta o carta. Si bien desde el punto de vista de la percepción visual, van a tener formas diferentes, pues nada, es una A, ¿no? Y de eso se trata, de que el niño, si tiene adecuadamente estimulada la constancia perceptual, pueda identificar diferentes tipos de letras, diferentes tipografías, identificar el sonido que tienen, ¿no es cierto? Más allá del tamaño o de la misma forma o del tipo de escritura que pueda tener. ¿Se entiende esta parte? Otro de los elementos que hace a la percepción visual se la conoce con el nombre de posiciones en el espacio, ¿bien? O posición espacial, que tal vez en alguna bibliografía la encuentren así, como posición espacial. En todo caso, es lo mismo. Este elemento ya nos está dando pautas en sí mismo. ¿A qué se referirá? ¿A qué nos hará referencia? ¿A qué creen que nos puede hacer referencia este otro elemento dentro de la percepción visual? Moni, a la ubicación de un objeto en relación a
arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante, atrás. Entonces, yo creo que va más en relación a esto porque también como el individuo asimila estos conceptos, ¿no? Exactamente, muy bien, gracias. Es eso, ¿no es cierto? Es la relación en el espacio de un objeto con el observador. Ahí está mal escrito, dice observados, es observador, ¿no? En relación al niño, en relación a nosotros, en relación a esa persona que está observando algo, ¿no? Y cómo nosotros percibimos esa suposición en relación a nosotros, ¿no? Por eso habla de posiciones en el espacio. Bien lo dice Adriana, tiene que ver con esas posiciones, ¿no? Entonces, relación en el espacio de un objeto, porque el objeto o la misma letra o la misma grafía va a ocupar un cierto espacio, ya sea en la página, ya sea en el entorno, tiene un espacio, ¿no? Y cómo nosotros percibimos esa posición en relación a nosotros mismos, ¿no? Si está ubicado a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, detrás, delante, etcétera. ¿Se entiende? Por eso decía, ya este elemento en su misma definición o en su misma designación ya nos está dando pautas, ¿no? Entonces, el niño que va a tener dificultad en la estimulación de las posiciones en el espacio, por razones obvias, ¿no es cierto?, tenderá a presentar inversiones. Sean inversiones, ¿qué tipo de inversiones tenemos? ¿O hemos visto? Estáticas y dinámicas. Muy bien, gracias. Sean inversiones estáticas, pues, o sean inversiones dinámicas, ¿no? Entonces, fíjense, cuando hablábamos de las inversiones, ya sean estáticas o dinámicas, estábamos hablando de qué parte dentro de lo que son las funciones básicas. ¿De dónde se desprendían las inversiones dinámicas o estáticas? De la estructuración espacial. Muy bien, muy bien. Entonces, fíjense cómo dentro de las funciones básicas, un elemento o una función o un área va a estar totalmente relacionado con la otra, ¿no? No son elementos aislados, no se dan necesariamente por casualidad. Entonces, fíjense cómo importante la relación que habría dentro de la estructuración espacial, bien, con la percepción visual en relación a este elemento particular que nos hace referencia a las posiciones en el espacio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Cuando yo, sea psicólogo, sea psicopedagogo, sea mamá, sea papá, voy detectando que ya el niño va presentando esto, y más aún nosotros desde nuestro lugar y desde nuestra formación de base, ya tendríamos que empezar a ver si esta presencia de la inversión, independientemente que sea dinámica o sea estática, viene dada desde el lugar de no haber tenido una adecuada estimulación de la estructuración espacial, o más bien, por ahí no viene desde la estructuración espacial como tal, sino viene desde un aspecto perceptivo. En todo caso, uno va a ser el apoyo del otro y uno tendría que ser el refuerzo del otro, ¿bien? Pero puede ser que uno esté muy, muy estimulado desde el lugar de la estructuración espacial, como acaban de decir, pero dentro de la percepción visual, este elemento esté todavía un poco cojito, ¿no? O nos esté dando la pauta de que, hay que darle más énfasis, hay que estimularlo mejor. En todo caso, ¿qué quiero que perciban con este ejemplo? Que no hay función aislada, no hay área aislada, al final todo viene unido uno con lo otro, ¿no? Y uno va a ser la fortaleza de lo otro, o en algún momento, quién sabe, una debilidad en algún área puede traducirse también en seguir arrastrando y aumentar la debilidad en otra, ¿no? En todo caso, por eso insisto en la importancia de estimular las funciones básicas, algunas funciones cognitivas, bien, previo al ingreso al aprendizaje formal.
De alguna manera estamos ayudando tanto a los niños a que cuando ingresen a un aprendizaje que en sí mismo va a traer cierto grado de dificultad, pues estas dificultades no se le hagan tortuosas, no se le hagan más complicadas de lo que normalmente pueden ser. Bien. Entonces, nada, las posiciones en el espacio tienen que ver justamente con la presencia de inversiones, ¿no? Como dice ahí, el niño que tiene dificultad para percibir la posición correcta de un objeto, y en nuestro caso una grafía, bien, en relación a su cuerpo suele ver la B con la D. Y miren, cuando hablamos en relación a su cuerpo, volvemos a lo mismo que tiene que ver con el esquema corporal. O sea, por eso les digo, todo tiene una razón de ser y todo tiene una continuidad. Todo lo que son, ya lo habíamos visto, todo lo que tiene que ver con las nociones de la estructuración espacial y por ende la estructuración temporal, van a partir de un eje central que es la misma persona. Cómo se ubica esta persona en el espacio y cómo se orienta esta persona en el espacio. No se olviden que las inversiones dinámicas tienen que ver justamente con la, ¿con qué? Dentro de la estructuración espacial. Con la orientación. Y la organización. Exactamente. Pero para poderme orientar y para poderme organizar, yo tengo que estar consciente del lugar que ocupo en el espacio, de todo mi entorno y cómo yo me voy desplazando y me voy moviendo en ese espacio, más allá de cómo sea el espacio, ¿no? Porque todo rige a partir de cómo yo me ubico, de estar consciente de la lateralidad que tengo, de que tengo un lado izquierdo, de que tengo un lado derecho, que por ende hay un delante, hay un detrás, hay un arriba y un abajo, que son nociones que obviamente las vamos estimulando porque sabemos ya, y creo que ojalá nos haya quedado claro a todos que si no las estimulamos, naturalmente no van a estar presentes en el niño, van a ir contribuyendo a medida que el niño va siendo estimulado, va incorporando diferentes tipos de funciones, va haciendo diferentes tareas o actividades propias de la estimulación que se le debe dar para evitar que en algún momento se empiecen a presentar dentro de lo que es el aprendizaje formal cierto tipo de dificultades, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. Estamos hablando de grafías similares con orientación espacial diferente. ¿Que va a tener su diferencia en el tipo de letra? Obviamente sí. ¿Que yo sé que voy a tender más a invertir en un tipo de aprendizaje que en el otro? Obviamente que sí. Ya hablábamos, no es lo mismo las grafías en carta que las grafías en imprenta. Por eso decíamos que este tipo de inversiones son susceptibles de estar mayormente presentes en la lectura, no tanto en la escritura en nuestro sistema escolar, porque leemos en un tipo de letra y generalmente, salvo algunos colegios que desde muy pequeños también ingresan en la escritura imprenta, muchos otros colegios, ¿no es cierto?, la hacen, me incluyo porque yo he aprendido a escribir en carta, ¿no es cierto?, la hacen en carta. Entonces, las grafías pueden tener sus dificultades, sus diferencias, perdón, pero justamente ahí está el poder nosotros darnos cuenta qué tanto está o no estimulada cierta área, cierta función que permita o no la identificación o la presencia de estos elementos, ¿no? La P con la Q, volvemos a lo mismo, si ustedes se fijan en la imagen, es idéntica, solo es muy parecida a lo que se denomina técnicamente hablando, grafía similar, pero con orientación espacial diferente, ¿no? Entonces, para esto yo tengo que estar muy consciente del lado derecho y del lado izquierdo, más allá de mi cuerpo, poder plasmar esto en un entorno, ¿no? En una hoja, en una página, y bueno, ya sabemos que esto también de alguna manera va a dar pie dentro del aprendizaje a lo que es la direccionalidad, ¿no? El 6 como el 9, que son grafías similares, pero en orientación espacial diferente. En todo caso, el redondito, la barriguita, de uno está abajo, del otro está arriba, pero pues en el aprendizaje va a marcar grandemente la diferencia. Que yo confundo un 6 con un 9 y cuando tenga que sumar, seguramente el resultado de su operación aritmética estará pues equivocada, ¿no? El 24 con 42 y bueno, y así podríamos nombrar un sinfín de inversiones tanto estáticas como dinámicas que están relacionadas sobre todo con la organización y la orientación, ¿no?
Por razones obvias, como dice la pantalla, esto hace difícil pues el aprendizaje de la lectura, de la escritura, del deletreo y de la aritmética, ¿no es cierto? Porque, ¿cuál será la repercusión en la lectura? La presencia de este tipo de inversiones relacionadas desde el lugar de la percepción visual con las posiciones en el espacio. ¿Qué pasará con la lectura? Moni, tal vez se pueden saltar líneas, no sé, Ya. o comer palabras, algo así. Ya, pero acá estamos hablando de la presencia de inversiones. Entonces, si se va a invertir, ¿cuál será la consecuencia en una lectura? Producto de la presencia de las inversiones. Moni, tal vez la falta de comprensión en relación a una palabra. Totalmente, totalmente. Más allá de la palabra en sí, del contenido del texto que tengas que leer, llámese oración, llámese, más allá de la palabra como palabra, ¿qué influencia va a tener esta palabra? Que al leerla no va a tener mucho sentido en el conjunto de aquello que estás leyendo y cómo lo estás entendiendo. Porque estás leyendo, vas entendiendo y de pronto se te presenta una palabra o varias palabras que en la inversión que presentan o en la lectura invertida que tengas de los mismos, ¿no es cierto? Como que van a empezar a no tener ese sentido lógico de aquello que tú leías y estabas entendiendo. Entonces, obviamente va a tener una repercusión muy grande en los niveles de comprensión. O sea, acabarás leyendo y no comprendiendo en su totalidad aquello que has leído, ¿no? Y bueno, ni qué decir a nivel de la aritmética, ¿no? O sea, tu operación mínima elemental, que va a ser la suma o la resta, sin considerar que si esto persiste, lo arrastrarás en una multiplicación, en una división, ¿no es cierto? Pues bueno, te va a llevar a resultados equivocados y por ende la corrección de esa operación, pues estará mal, ¿no es cierto? Entonces, tiene su impacto a nivel del aprendizaje. No es que, no, es que solamente omitido, pues no pasa nada, se le va a pasar. Bueno, pues si no corregimos, si no terminamos de estimular, si no reforzamos esas áreas o esas funciones que yo sé que son las que están generando esto, no se le va a pasar. Bien, y si se le pasa, entre comillas, ¿no es cierto? Porque a mí me toca escuela, es que es muy chiquito, tenle paciencia, ¿no ve? Ya va a superar eso. No va a superar. O sea, si tú no comienzas a terminar de estimular, a hacerle notar, a reforzar cómo este pequeño, esta pequeña se va ubicando en el espacio, en el tiempo y qué sé yo, no se le va a pasar, pues naturalmente, así como no se presenta naturalmente si yo no estimulo, tampoco se le va a pasar naturalmente si lo dejo así. Es más, corro el riesgo de que esta cosita, como un ovillo de lana, ¿no ve? Comenzamos en un pequeño bollito y a medida que voy, ¿cómo se llama? Envolviendo, el ovillo se va haciendo más grande o la bola de nieve. Pues lastimosamente pasa lo mismo en el aprendizaje, ¿no? Yo no puedo darme lujo desde un lugar de aprendizaje cuando estoy detectando que el niño ya presenta inversiones del tipo que sea, u omisiones del tipo que sea, ¿no es cierto? Que se le va a pasar naturalmente porque es muy chiquito. No, más bien corre el riesgo de que esto se vuelva más grande y además tropezar con el añadido de que ya varios elementos desde el punto de vista emocional van a verse afectados, los niveles de seguridad, la autoestima y bueno, y todo lo que conlleva darte cuenta de que tú no lo estás haciendo bien, de que no es como el resto de tus compañeros, de que a raíz de lo que estás haciendo recibes llamadas de atención o te das cuenta de que siempre está todo mal correcto, o sea, todo tiene el signo de que está mal, no sé, ¿no? Entonces, todo lo que trae detrás esta situación. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Es por eso, yo soy fan de las funciones básicas, será que el trabajo se centra en los más chiquitos, que para mí las funciones básicas son de suma importancia ser trabajadas, ser estimuladas, justamente para evitar que en algún momento pudiera empezar a tener algún tropiezo o alguna dificultad. Bien, pero en todo caso, las posiciones en el espacio desde el punto de vista de la percepción visual se van a proyectar de esta forma, ¿no es cierto? Presentándonos inversiones dinámicas, inversiones
Se me ha ido la palabra. Ayúdenme. Estáticas, mil gracias. Inversiones estáticas, inversiones dinámicas, sean en letras, sean en números. Bien, entonces vámonos al siguiente elemento que hace a la función, a la percepción visual, que son las relaciones espaciales. ¿A qué me hará referencia relaciones espaciales desde el lugar de una percepción visual? Moni, en relación tal vez a la lectura, en lo que es esta coordinación visomotora, y también podría tener en estas uniones que hay entre ciertas palabras, y también, bueno, más general, digamos, partiendo desde el sujeto como eje central, como mencionabas, en relación a la posición con los objetos. Exactamente. ¿Qué viene antes? ¿Qué viene después? Muy bien, gracias, Adri. ¿No es cierto? Básicamente tiene relaciones espaciales. La relación que va a tener un objeto con el otro objeto y cómo esta relación nos va a dar sentido, si hablamos del aprendizaje, ya a una lectura coherente o a una escritura coherente, ¿no? Entonces, básicamente, como dice la pantalla, es la capacidad de un observador, ¿no es cierto?, de la persona, del niño, incluso nosotros los adultos, de percibir la posición de dos o más objetos en relación, como decía Adriana, de uno mismo, porque volvemos a lo que les decía minutos atrás, todo parte del eje de la persona. ¿Sí? Por eso es la importancia también de trabajar y estimular lo que es el esquema corporal, con todos los elementos que hacen el esquema corporal, ¿bien? En relación consigo mismo y respecto de uno con el otro. ¿No es cierto? Cómo yo los percibo, cuál es la secuencia que debería seguir y la relación que va a tener una palabra con la otra para dar sentido a una oración, a un párrafo o a una lectura completa, ¿no? Formada por varias oraciones y a su vez por varios párrafos. ¿Sí? Por ejemplo, este es un ejemplo muy casual de cómo yo puedo ir estimulando las relaciones espaciales o cómo puedo percatarme de cómo está este elemento dentro de la percepción visual. Y es el ejemplo más típico que se suele usar cuando hablamos de relaciones espaciales, ¿no? Cuando se le pide al niño o estamos en ese proceso de estimular y de que, entre comillas, aprenda la relación que tiene un hilo con una bolita. ¿No es cierto? Por eso decimos la posición de dos o más objetos y la relación que va a tener la persona con estos dos objetos. Entonces, el niño agarra en una mano el hilo, en otra mano una bolita, una cuenta, no sé, con huequito, ¿bien? Y hacer este trabajo, ¿es cierto?, de que el hilo entre dentro del huequito para hacer ese enlace, ¿no? Y así sucesivamente para tener un producto final que puede ser un adorno, una manilla, un anillo, una pulsera, no sé, lo que fuera, ¿no? O el mismo ejemplo con otro material, el hilo y el fideo, que es tan típico de alguna, entre comillas, manualidad, como es denominada en el preescolar, que después lo pintan y ya tienen sus collares, ¿no veo? Tienen sus, no sé, sus pulseras, ¿no? Actividades muy típicas que utilizan, ¿no? Entonces, más allá de la manualidad como manualidad, porque a mí me ha tocado ver este tipo de actividades que las denominan, ha hecho una manualidad. Sí, es una manualidad, pero si tú supieras cuál es el trasfondo de tu denominada manualidad, en todo caso está bien, no hay problema el nombre que le quieras dar a esta actividad, pero de lo que se trata es de cómo nosotros ya vamos estimulando, vamos haciendo presente este elemento dentro de lo que es la percepción visual en los niños, ¿no? Entonces, fíjense, es la persona, son los dos elementos y la relación que va a tener un elemento con el otro a partir de esta ejecución que, valga la redundancia, la realiza la persona, ¿no es cierto? Entonces, debe percibir la posición de la bolita o la posición del fideo, si ustedes quieren, del hilo y hacer esta operación, que además, ¿qué otra función me estaría involucrando? Este acto de el hilo, el fideo, enhebrar, pasar, ¿qué otra función me involucra esto más allá de lo perceptivo? Motricidad fina. Y dentro de la motricidad fina, está bien, hace parte de la motricidad fina, pero dentro de la motricidad fina, ¿qué cosa?
lo que sería el óculo manual. Exacto. La coordinación visomotora. Porque ahí ya estoy combinando dos funciones. La función perceptiva, dentro de lo que se conoce como relaciones espaciales, más la función motora, por eso tiene el nombre, coordinación. Estoy coordinando una función motora fina con una función perceptual. Coordinación visomotora, porque tengo que hacer, ubicar los dos y enhebrar, ¿no? Lo mismo pasa con cualquier joven o con nosotros mismos adultos cuando tenemos que enhebrar pues el hilo en una aguja, ¿no ve? Tenemos la aguja y fíjense que con este ejemplo no me estoy refiriendo solo a niños. Hoy por hoy varios de nosotros en algún momento tenemos que hacer esto para coser algo, prender un botón, no sé. Agarro el hilo, agarro la aguja. Ojalá si son adultos tengan una excelente visión para no tener mayor dificultad y tienen que hacer esto. Es la coordinación visomotora. Entonces, fíjense cómo a partir de cierto tipo de estimulación, sin querer queriendo, estoy poniendo en práctica otra función. Más allá de que cada función tiene sus actividades y sus tareas propias de la función. Pero en un acto, ¿no es cierto?, ya sea cotidiano, familiar o de aprendizaje, se ponen pues en práctica y se hacen evidentes la combinación de varias funciones, ¿cierto? No hay funciones aisladas y solitas que por sí, a veces sí, desde el punto de vista de estimulación, pero desde el punto de vista de un producto final, vamos a ver que en el aprendizaje van a jugar un papel muy importante, en mayor o menor medida, la combinación y la puesta en práctica de varias funciones, ¿no? Entonces, nada, tiene que ver con eso, como dice la pantalla, como también la posición de la bolita y el hilo en relación recíproca, uno con el otro, ¿sí? Las dificultades en esta habilidad van a repercutir en una percepción distorsionada de la secuencia de letras en una palabra, ¿no? Entonces, lo que decía Adriana, podría caber la posibilidad de que haya, ya aterrizando en un aprendizaje, ¿no es cierto?, separaciones o uniones arbitrarias en eso que estoy leyendo o en eso que estoy escribiendo. Como dice ahí, repercuten en una percepción distorsionada de la secuencia de letras en una palabra, ¿no? Entonces eso nos lleva a deducir que puedo presentarme con situaciones de uniones arbitrarias o también separaciones arbitrarias que de rebote vayan a tener su influencia en ese nivel de comprensión, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Sí, Moni. Bien. Y cuando yo hablo, para terminar de redondear esta parte, cuando yo hablo de uniones o separaciones arbitrarias, también voy a ver la relación que hay dentro de la estructuración espacial con lo que se domina la estructuración. ¿Recuerdan el ejemplo del hermano que se cayó en el agua y que escribía todo junto? ¿No es cierto? O tenía separaciones arbitrarias. Bueno, pues fíjense cómo la estructuración de alguna manera también va a tener su repercusión en mayor o menor medida en este elemento específico de la percepción, ¿no? El hecho de copiar y, a ver, cuando hablo de las uniones y de las separaciones, me hablo de que no va a estar presente en una escritura a nivel de copia. Cuando el niño tiene que copiar, yo no voy a detectar la dificultad, voy a retroceder un poquito en las relaciones espaciales o probablemente con el antecedente de que venga dado desde la estructuración como tal. ¿Por qué? Porque al copiar, el niño va a ver y va a copiar tal cual. ¿Dónde va a estar presente en esto? Cuando tenga que leer o cuando tenga que escribir textos sin un referente de copia, ¿no? Cuando tenga que escribir algo de creación, de su propia iniciativa, sin que tenga que tener el referente visual para hacerlo. Porque cuando tiene referente visual, niños que no tienen adecuada estimulación en las relaciones espaciales o tienen ya dificultades no se va a notar. ¿Por qué? Porque tiene el texto de referencia. ¿Cuándo se lo identifica? Cuando tiene que leer, ¿no es cierto? Entonces ahí me doy cuenta de que en su lectura une o separa arbitrariamente y sobre todo cuando va a escribir, pero en una escritura, llamémosla espontánea, sin el referente de un texto en particular. Bien.
Y bueno, y con eso se terminan los 4 elementos que harían a la percepción visual. Vuelvo a preguntar, ¿alguna pregunta, alguna duda con relación a la percepción visual? Algo que tal vez no les quedó claro. Bueno, paso entonces a lo que sería la percepción auditiva. ¿Recuerdan la anterior clase? Dentro de la percepción habíamos visto que hay 3 tipos de percepción. ¿Perdón? Moni, perdón, te quería preguntar, bueno, no sé si, o sea, esto de las posiciones en el espacio, las relaciones espaciales, tiene entonces que ver también con la estimulación de la estructuración espacial, ¿no? O sea, para que no haya algún problema más adelante con los niños. Exactamente. A ver, no son lo mismo, pero sí tienen una relación bastante estrecha. Por eso yo les digo, cuando está presente una inversión, por ejemplo, o una omisión, yo tengo que ver por dónde viene. Tengo que ver si viene por la parte de estructuración espacial solamente, y es no estimular esta parte que está repercutiendo en su proceso perceptivo, o es al revés. La parte de la estructuración espacial fue muy bien trabajada, pero la dificultad viene de la percepción visual. Entonces, no es que uno obligatoriamente va a ser, uno va a ser la consecuencia del otro, pero no necesariamente porque los dos estén con una estimulación no adecuada. Una puede estar muy bien estimulada, por eso te digo, puedes que no tengas problemas en la estructuración espacial. La estimulación fue muy buena, el niño está desenvolviéndose muy bien en el entorno, pero que la dificultad venga ya solamente desde el proceso perceptivo. O puede ser de ambas, entonces ahí hay que ver. Por eso también la importancia de hacer una evaluación previa al ingreso del aprendizaje formal, porque a partir de evaluar el grado y nivel de funciones básicas con el que cuenta el niño en ese momento, tú vas a poder detectar. Entonces, si ya te estás dando cuenta, ustedes me dirán, sí, Mónica, pero todos los niños en kinder no necesariamente ya leen y escriben, y evidentemente hemos dicho que ese aprendizaje, si respetamos las etapas de desarrollo, deberían darse a partir de un primero de primaria, porque es el primer grado de la escolaridad formal que ha sido diseñado para comenzar con ese aprendizaje. Pero ya me puedo dar cuenta de estas situaciones cuando me dibuja algo, ¿no es cierto?, cómo se ubica en el espacio, con diferentes dibujos o grafías que el niño va relacionando, yo ya voy a ver presente las inversiones. A ver, si bien estamos hablando de inversiones de letras como letras, las inversiones también pueden darse a partir de otros elementos gráficos, ¿no es cierto?, de que, no sé, tenga que dibujar algo en una cierta posición y vea que lo dibuja más allá de la perfección del dibujo, porque no estamos pretendiendo que sean todos artistas, ¿no es cierto?, de que ya lo está haciendo en una posición diferente, ¿no? O la simple pregunta, a ver, muéstrame tu manito izquierda, o muéstrame tu piecito derecho, para ver cómo anda esta introyección de su lateralidad, ¿no? Y más aún, si quiero hacerlo más complejo, agarrar y decirle, ¿no? A ver, con tu manito derecha, tócate la orejita izquierda, ¿no? O, a ver, fíjate qué cosas están alrededor tuyo y mencióname las que tú puedes ver, las que están detrás de ti. O, a ver, dime qué hay debajo de la mesa. No sé, que ya son elementos pues que te están dando pautas, ¿no? De cómo el niño se ubica en un espacio, cómo se ubica en un tiempo, que después sabemos que se van a ir traspolando, traspasando de una manera muy sutil, o se van a ver reflejadas de una manera muy sutil en lo que es el aprendizaje, ¿no? Entonces, no es que cuando hay la presencia de alguno de estos elementos ya mencionados, que tenga que ver en la dificultad de ambos. Puede ser en uno, pero también pueden ser en los dos, que uno sea la consecuencia del otro, o que uno esté muy bien, pero lastimosamente venga más desde el proceso perceptivo, no tanto de la estructuración espacial del entorno. ¿Se entiende? Sí, Moni, gracias. Ok. Entonces vámonos a lo que es la percepción auditiva, ¿no? Al igual que la percepción visual, se va a constituir en un prerequisito, pues, para la comunicación, ¿no? Sabemos que si no oímos,
no vamos a percibir nada, ¿no? Implica la capacidad, un poco en la definición como que también es repetida, porque estamos hablando de percepción, para reconocer, discriminar e interpretar, en este caso, estímulos auditivos, ¿no? Que los vamos a asociar a experiencias previas. Si ustedes se dan cuenta, la definición como definición es repetitiva y solamente varía si viene desde el lugar auditivo, viene desde el lugar visual, ¿no? Al igual que la percepción visual, voy a ser muy cargosa en este sentido, la percepción auditiva es susceptible de ser desarrollada mediante el ejercicio y la práctica. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no se estimula, no se fortalece, no se da rienda suelta a aquello, va a quedar ahí, ¿no ve? O sea, no va a tener mayor participación, si vale el término participación en la vida del niño, y empezará a ocasionar cierto tipo de dificultades, ¿no? Entonces, si bien está presente en el niño, tanto la percepción visual y la percepción auditiva va a estar presente, pues hay que estimularla, ¿no? Porque por sí sola, automáticamente, no se va a ir presentando. El propósito del entrenamiento auditivo, de la estimulación auditiva, quieran utilizar el término que quieran, es en un programa de desarrollo de madurez para el aprendizaje escolar, pues es lograr la habilidad para oír semejanzas y diferencias en los sonidos de las letras, ¿no es cierto? Y cómo suenan estos sonidos en una palabra. No es lo mismo mencionar el nombre de la letra, P, T, no sé, pues, L, M, que el sonido que emite en sí misma esa letra, ¿no es cierto? Ese fonema, una M, una L, una P, una B. Entonces, el nombre va a tener acústicamente, ¿no es cierto?, ciertos sonidos. El sonido en sí mismo de ese fonema va a ser diferente al que va a sonar cuando lo acompañe con otros fonemas. Entonces, una L no sonará igual cuando digo lo, o cuando digo li, o cuando vaya a decir lu, ¿no? Entonces, L solito va a tener un sonido, pero cuando diga y lo acompañe con otro fonema, ya no será pues L, será lo. ¿Se entiende? Entonces, a eso nos apunta la percepción auditiva, al ser capaz de discriminar esos sonidos del entorno o los sonidos que desde un lugar de aprendizaje nos van a mostrar la combinación, pues, de letras, ¿no? Volviéndose fonemas. ¿Sí? Es importante diferenciar dentro de la percepción auditiva dos aspectos, ¿ya? Uno de ellos se lo denomina discriminación. Creo que está por demás decir que es discriminación auditiva, ¿verdad? Y el otro, que es la acuidad, que son los dos elementos dentro de la percepción auditiva que nos van a marcar una gran diferencia. ¿A qué se referirá, curso, la discriminación? Curso. Moni. Sí. A identificar, digamos, o detectar estas palabras en relación a cómo empiezan y terminan, también con un fonema o un sonido, ¿no?, que emite este. Bien, ok. Lo que tú mencionas, Adri, es otro de los elementos que hacen a la percepción visual. En todo caso, la discriminación como tal, Adri, curso en general, nos hace referencia a la capacidad de poder discriminar sonidos, por un lado, totalmente diferentes, pero por otro lado, tener esa sutileza de discriminar sonidos que se denominan técnicamente hablando acústicamente próximos. ¿Ya? Entonces, esa sutileza de discriminar, no tiene que ver precisamente, a ver, está inmersa, por razones obvias, la capacidad de poder oír. Creo que eso se sobreentiende, porque si mi función auditiva como función
¿no es cierto?, no está bien, o menos voy a poder discriminar esas sutilezas. Entonces creo que la capacidad de poder escuchar queda inmersa ahí, ¿no? Se sobreentiende. Si no escucho, menos voy a poder discriminar. En todo caso, la discriminación hace, dentro de la capacidad de oír, a poder discriminar cómo suenan los diferentes sonidos del entorno, si es fuerte, si es débil, si es agradable al oído, si es un sonido desagradable, si es un estruendo, o yendo más a lo finito, esa capacidad ya en el aprendizaje de discriminar, repito, lo que se puede denominar sonidos acústicamente próximos. Por ejemplo, una de una que acústicamente pueden sonar parecidos, pero obviamente no son iguales desde el punto de vista del sonido. Y la acuidad. ¿Alguien sabe a qué nos hace referencia la acuidad? Moni, ¿sí? Así, justamente he escuchado en relación, o sea, a esta habilidad, ¿no?, de escuchar estos diferentes sonidos en relación a sus modalidades y tonos. Exactamente. La acuidad va a ser esa capacidad de poder discriminar los diferentes tonos de los sonidos, de las palabras, de las notas musicales, etc. Entonces, vamos ahí a lo primero. Discriminación permite a los niños detectar qué palabras comienzan o terminan con el mismo sonido. Estamos hablando de sonido, no estamos hablando de formas, ¿ya? ¿Cuáles riman? ¿No? Rama, lana, ¿no? Abeja, oreja, oveja, que son muy parecidos, pero no son lo mismo. ¿Cuáles suenan semejantes? ¿Cuáles poseen un determinado sonido en particular? ¿No? ¿Para qué nos ayuda la discriminación auditiva? Permite sintetizar sonidos para formar una palabra. Diferenciar entre palabras largas y cortas. Diferenciar o identificar palabras acentuadas y no acentuadas. ¿Sí? Y la acuidad, como bien decía Adriana, es la habilidad para escuchar sonidos de diferente tono y sonoridad. Acá quiero hacer una aclaración. Todas las personas que tenemos la bendición de poder oír, de poder escuchar, tenemos presente la acuidad. ¿Ya? Porque es eso, es la habilidad para escuchar sonidos de diferente tono y sonoridad. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos nosotros que tenemos, repito, la bendición de poder escuchar, de poder oír, pues vamos a poder diferenciar genéricamente hablando un sonido agradable o no a cómo lo percibimos, ¿no? O sea, cuando alguien va a tu casa y se le pega el dedo al timbre, como digo yo, ¿no? Se toma sus buenos minutos de estar apretando. Ay, por Dios, qué sonido más desagradable, ¿no? Incluso hasta incomoda y por qué no decir molesta. De un ting, cuando te tocan y no se les pega el dedo, como lo llamo yo, ¿no? Entonces, podemos discriminar ese tipo de sonidos. Sonidos que pueden ser agradables a nuestro oído o totalmente desagradables. O sea, la acuidad todos la tenemos, todos. ¿eh? Pero hay un cierto rubro, una cierta área, ciertas personas de la población que justamente por el desempeño que tienen o no sé, pues la habilidad que han ido desarrollando a lo largo del tiempo, la tienen muchísimo más desarrollada y muchísimo más presente. ¿Quiénes creen que puedan ser? Si estoy hablando de que es la habilidad para escuchar sonidos de diferente tono y sonoridad. Los músicos. Exactamente. Los músicos, ¿no es cierto? Lu, estabas levantando la mano. Iba a decir lo mismo, Mónica. Okay. Sí, justamente los músicos, ¿no? Que, a ver, ellos pueden identificar músicos que toquen cualquier instrumento, ¿no es cierto? Personas que canten, que tienen pues muchísimo más desarrollada
esa capacidad de poder discriminar cierto tipo de sonidos, ¿no? Quienes no andamos metidos en esto, podremos decir, sí, suena más fuerte que el otro, tal vez, desde nuestro lugar de la ignorancia, ¿no? Pero estas personas que están imbuidas en él, te van a poder decir, es un tono grave, es un tono, no sé, pues, alguien de ustedes toca instrumentos, es músico, no sé, que nos pueda graficar. ¿Curso? Sí, no, ya. Bueno, en el sonido tal vez de mujeres, yo me enfoco en el canto. Ya. O sea, existe una clasificación, ¿no? Que es soprano, contralto y... se me fue ahorita el otro. Pero, o sea, el soprano se identifica porque es más agudo, el contralto es más grueso, entonces, o tal vez en los chicos, ¿no? El tenor, el mezzo... bueno, en las chicas también hay el mezzo soprano, claro. O también el barítono, entonces... Y entre ustedes que están metidos en esto pueden diferenciarse, por eso también los acomodan en un lugar, en otro lugar, de acuerdo a esa tonalidad de la voz que tienen, ¿verdad? Sí, Moni, por eso en un coro, digamos, se identifica a chicas, digamos, sopranos, contraltos, para que hagan ciertas partes de las canciones, para que también vea esa armonía y melodía en la canción. Ok, súper, gracias. Nos has graficado, pero al 100% el ejemplo que yo no pude dar. A eso se refiere la cuidad, ¿no? Entonces, miren la diferencia. Todos la tenemos, todas las personas, repito, que tenemos la bendición de poder oír, la tenemos. Pero hay una cierta... hay un cierto nivel, no sé, pues un grupo de personas que la van a tener mucho más desarrolladas, justamente porque seguramente desde muy pequeños han ido trabajando aquello, se ha ido estimulando, se ha ido generando esa sutileza o llevando a un grado mayor ese nivel de acuidad, ¿no? En todo caso, ahora ya saben, la acuidad es eso, la habilidad de escuchar sonidos de diferente tono y sonoridad. Todos los que oímos la tenemos, pero van a ver un grupo de la sociedad, de las personas, del entorno, que la van a tener muchísimo más desarrollada, ¿no? Entonces, entre las áreas de entrenamiento para el desarrollo de la percepción visual, vamos a tener la conciencia auditiva, que es uno de los elementos de la percepción auditiva, ¿no? ¿A qué nos hace referencia? A tomar conciencia al niño del mundo de los sonidos en el que está inmerso, ¿no? El viento, el trueno, la lluvia, las olas, el ladrido, el maullido, la campana, no sé, el timbre, el sonido del teléfono, todo sonido que está inmerso en el entorno, ¿no? Es por eso que, si bien desde bebés hay que respetar sus horas de sueño, hay que controlar un poco los estímulos auditivos del entorno, qué sé yo, tampoco se trata de que se vive en una casa con un silencio sepulcral, ¿no ve? Donde qué mala suerte, justo llegaste a tocar el timbre y todavía te dicen, ay, ¿por qué llegaste y tocaste el timbre? Se va a despertar, ¿no ve? Dando algún ejemplo cotidiano, ¿no? Entonces, obviamente hay que controlar el nivel del sonido del entorno, sobre todo de los bebés, pero también es importante que los bebés, pese a ser muy chiquitos, al estar pues inmersos en un entorno, ¿no es cierto?, empiecen poco a poco a familiarizarse con el tono de voz de la mamá, con el tono de voz de la nana, de la empleada, del hermanito, si hay que hermanito. Entonces, tiene que ver con que va creciendo y se va dando cuenta y está inmerso pues en el mundo de los sonidos, ¿no? Y en un momento va a ser capaz de percibir estos sonidos y empezar a diferenciar cuáles le gustan, cuáles no le gustan, el que se le cante, ¿no es cierto?, al bebé para dormir, digamos, el que se le ponga cierto tipo de músicas, etcétera, van generando esa conciencia auditiva en el niño, ¿no? Que si bien puede estar presente, es importante estimularla, ¿no? Por eso a veces yo digo, ay, no. Si tú supieras la importancia que tiene, o a veces se hace, no, tiene que dormir tranquilo porque después no puede dormir, entonces un poco más que no vuele la mosca, ¿no? Y pecado mortal si a la mosca se le ocurre volar. Entonces, todo tiene también un cierto grado de equilibrio, ¿no? No se trata tampoco de sobreestimular al niño o a exponerlo a diferentes tonos o sonidos
totalmente altos. Tendremos que ser coherentes, tendremos que ser pertinentes, pondremos a un cierto grado, ¿no es cierto?, el volumen, lo iré incrementando progresivamente desde un sonido o desde una música, no sé, que esté relativamente bajita, pero que el niño la pueda ir percibiendo auditivamente, irá creciendo, irá aumentando el volumen, no sé, ¿no? Tampoco se trata de llenarlo de full estímulos auditivos, pero de que vaya pues descubriendo el mundo de los sonidos, ¿no? Y con cosas totalmente cotidianas del día a día. Tenemos la memoria auditiva. Como dice en la pantalla, es ampliar el grado de memorización del niño a través de la modalidad auditiva, tanto en los aspectos de evocación, reproducción verbal y retención. Ahora les pregunto, ¿cómo influye la memoria auditiva en un proceso de aprendizaje? Moni, al momento de un dictado, ¿ya? O sea, como tú vas recordando, digamos, ciertas palabras, cómo suenan y también las vas escribiendo. Exactamente. La memoria auditiva va a jugar un papel sumamente importante en el proceso de aprendizaje, ¿no es cierto? Sobre todo cuando el niño tiene que escribir algo que tú le dictas, como dice Adriana, ¿no es cierto? Entonces, si me dice la casa, esta memoria auditiva me va a ayudar a recordar más allá de la grafía, ¿no es cierto? Que para escribir la, ¿no es cierto?, es la letra L, el sonido de la letra L acompañada de la letra A. Entonces tendrá que escribir la, ¿no ve? Y no, por ejemplo, L-A, porque yo sé que la primera letra es la L, pero no me acuerdo su sonido, entonces voy a escribir el nombre, ¿no ve? L-E-L-E-A. Entonces, eso tiene que ver con la memoria auditiva, la capacidad de reconocer el sonido, ¿no es cierto?, del fonema o del conjunto de fonemas que me están dictando, que me están diciendo para poder escribirlo. Por eso dice, tiene que ver con los aspectos de evocar, ¿no es cierto? Para hablar igual, no voy a decir L-A-S-A-S. No ven, diré la casa, no voy a decir los nombres de las letras, ¿no es cierto? Que evidentemente una forma de ir entrenando esto es el famoso deletreo, obviamente, pero pues ya en un producto final se espera que escribas la casa, no escribas L-A o menciones L-A-C-A-S-A, no sé, lo que fuera. ¿Cierto? Entonces, por eso hablamos de evocación, reproducción verbal y retención. Por eso la retención va a ir muy ligada a la memoria, ¿no? El poder identificar y diferenciar también el nombre de la letra del sonido de la letra, solito. Y después, cómo este sonido va a tener una variante cuando se la acompaña de otras letras, ¿no? O de otros fonemas, en este caso. Repetición de diversos modelos de golpes con las manos, ¿no? Ejecutar órdenes siguiendo instrucciones dadas. ¿A qué se refiere esto? Que una forma de estimular la memoria auditiva previa al aprendizaje de las letras y los sonidos de las mismas, no sé si han escuchado, han visto, han leído, o no sé, los famosos ejercicios de golpecitos con las manos, ¿no? Que puede ser solamente esto, muy sencillo. Pido al niño que me lo reproduzca, ¿no? Y gradualmente voy aumentando la intensidad y la combinación. Ya es un poquito más. Bien, fíjense cómo voy ya entrenando auditivamente al niño justamente con este tipo de actividades, que si se dan cuenta no tiene absolutamente nada que ver con las letras, pero van a tener su repercusión más adelante, ¿no? O en una superficie. No sé si están escuchando lo que estoy golpeando encima de mi escritorio, pero tiene que ver con eso, ¿no? Y con las secuencias también. ¿Sí? Entonces, este tipo de actividades, pues de alguna manera van favoreciendo la memoria auditiva en los niños, ¿no? Yo lo hago y espero que me lo reproduzca. Y voy incrementando en grado de dificultad creciente, si ustedes quieren, ¿no? Como dice ahí, los golpes con las manos y ejecutar órdenes siguiendo instrucciones dadas.
¿Estamos bien con la memoria auditiva? Sí, Moni. Súper. Bien, entonces dentro de la percepción auditiva hemos hablado de la conciencia auditiva como un elemento, de la memoria auditiva como otro elemento, sin descuidar la discriminación, obviamente, en general, ¿no es cierto? Y tenemos lo que se denomina, perdón, me queda un poco ronca, sonidos iniciales y finales, que básicamente tiene que ver ya acá con un aprendizaje más específico de la asociación de esos sonidos con inicios o finales, ¿no? Termina con, comienza con, o lo que se conoce comúnmente como las rimas, ¿no? Aquellas rimas que tienen sonidos muy similares, pero que en sí van a tener significación diferente en las palabras, por ejemplo, ¿no? Como les digo, oreja, oveja, oveja, oreja. Suenan muy parecidas, pero son pues diferentes, ¿no? Oreja, es una parte del cuerpo. Oveja es el animalito. O oveja, oreja, abeja. Que suenen pues acústicamente, si se dan cuenta, suenan diferentes, suenan parecidos, son totalmente diferentes en forma, en significado, pero acústicamente son muy parecidas, ¿no? Las rimas. O de alguna manera también, si quiero incrementar un poco, los famosos trabalenguas, que además de favorecernos a la pronunciación, nos va entrenando acústicamente también esta parte. ¿Sí? Esto no tiene mucho más donde hablarse, ¿no? Tiene que ver con esa asociación de sonidos iniciales y finales que van a hacer que el sonido de la palabra sea parecido, pero que el significado o la forma a la que apunta esa palabra, pues sea totalmente diferente. Bien. Tenemos lo que es el análisis fónico. ¿Sí? ¿A qué nos hace referencia el análisis fónico? Es el estudio de los símbolos impresos, ¿no? Equivalentes al habla y su uso en la pronunciación de palabras impresas o escritas, ¿no? Esto ya tiene que ver con el lenguaje mismo desde el punto de vista de una percepción auditiva, ¿no? Creo que ahí está muy claro, equivalentes al habla, es decir, el significado que yo voy a darle a esos símbolos escritos, ¿no? Qué significan, cómo se une con una palabra con la otra para dar sentido a algo, cómo se las pronuncia, tanto las palabras impresas como las que el niño vaya a escribir, ¿sí? Que ya es, digamos, lo más sutil y lo más elaborado que está presente dentro de la percepción auditiva. Y obviamente el análisis fónico ahí ya involucra totalmente el aprendizaje como aprendizaje, ¿no? Que ya voy a relacionar el lenguaje que utilizo, cómo hablo, cómo pronuncio en la comunicación, por un lado, con el entorno, ¿no es cierto? Y el trabajo de lo que tiene que ver con aquello que estoy leyendo, ¿sí? Dice, ayuda a establecer la correspondencia entre el sonido y su equivalente gráfico, ¿no? Entonces, el análisis fónico, de alguna manera, va a tener un previo anterior que va a ser la memoria auditiva, ¿no? Entonces, a partir de tener adecuadamente estimulada una memoria auditiva, más adelante, cuando ya se ingrese al aprendizaje formal, ¿no es cierto? Y tomando en cuenta y sin descuidar la parte del lenguaje, pues el niño ya va a poder darse cuenta de la relación que existe entre el sonido de la letra, ¿no es cierto? Equivalente a aquello que está escribiendo. Bien, entonces ya estamos al fin de la clase. Dejo de compartir pantalla. Entonces, de nada, curso. Gracias a todos por su presencia. Espero que esta parte de la clase de hoy les haya sido útil a todos, todas. Espero que hayan ampliado un poquito más su conocimiento en el mundo de las funciones básicas y nos quedamos acá. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana, el lunes que viene, ¿sí? Gracias a todos por su presencia, gracias por su participación, pues por sus preguntas y tengan todos un excelente fin de semana. Los que ya estén en edad de votar, por favor vayan, voten, hagan un voto consciente, un voto inteligente, piensen en el país,
Y nada, pues que Dios nos bendiga de acuerdo a los resultados que se vayan a obtener. ¿Sí? Nuevamente, gracias a todos. Adiós. Gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias, Moni. Adiós, adiós. Gracias, Moni. Adiós. Gracias a